Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez para ofreceros y ayudaros como siempre y en este caso seguimos con las derivadas. Un poquito más complicadas para que tengáis más referencias. Veréis cómo es muy fácil siempre y cuando lo hagamos con el orden adecuado y siguiendo el protocolo que hay que seguir. Vamos allá. Como antes tenemos una serie de funciones que son las que vamos a derivar. A su lado tenemos las reglas que tenemos que utilizar. Ahora os lo iré explicando poco a poco y vamos a ir haciendo cada una por separado, evidentemente, poquito a poco. Despacito, ya veréis cómo es muy fácil. Aquí os he puesto dos reglas que tenéis que utilizar. La derivada del seno, que es el coseno de la función por la derivada de la función, y la regla de la derivada de la potencia, que como siempre hemos dicho, exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función. Bien, vamos allá entonces. ¿Cómo se derivará seno de x al cubo? Pues como tenemos la derivada, o sea, la función seno, pues ya aplicamos la derivada del seno, que es el coseno. O sea, la derivada del seno es el coseno de f, es decir, coseno de x al cubo, que sería f, por f'. ¿Y f', cuál es? O sea, ¿cuál es f para hacer f'? F es x al cubo. X al cubo es una potencia, por eso he puesto que aquí hay que aplicar otra vez esto. Entonces, ¿cómo derivamos x al cubo? Pues con la derivada de la potencia. Es bajando el exponente, es decir, por 3 por x elevado a 3 menos 1, que es 2, por la derivada de x, en este caso, que sería 1, ya no lo pongo. Con lo cual nos queda coseno de x al cubo por 3x cuadrado. La derivada de seno de x al cubo. Bien, ahora vamos a hacer la derivada de una función que podría parecerse, pero no se parece en nada a la función que acabamos de hacer. Y es seno elevado a 4 de 3x. Aquí tenemos que aplicar las mismas reglas que antes, pero con el orden invertido. ¿Por qué? Porque aquí la primera función, o sea, la primera forma que tenemos es la potencia, es decir, tenemos un seno, pero es que está elevado a 4. Entonces, lo primero que tenemos que derivar es la potencia. ¿Cómo? Pues como siempre, bajamos el exponente, será 4 por la función elevado al exponente menos 1, es decir, seno elevado a 4 menos 1, que es 3, de 3x, esa sería la función, por la derivada de la función, es decir, la derivada de 3x. La derivada de 3x sabemos que es 3. Esto nos quedaría, pues, 12 seno cubo de 3x. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo es sencillo? Y ahora vamos a hacer una un poquito más complicada para que veáis cómo se utiliza la regla de la cadena, la llamada regla de la cadena. Bien, aquí como veis, ¿qué es lo primero que tenemos? Una potencia, ¿a que sí? Pues venga, vamos a derivar la potencia. Bajamos el exponente, que es 4, por la función que es coseno elevado al exponente menos 1, es decir, 3 de 2x más 1 al cuadrado. Es decir, estamos aplicando esta forma. Tenemos 4 por coseno cubo, porque es a menos 1 de 2x más 1 al cuadrado por f'. Y f' ahora, ¿cuál es? Sería la derivada del coseno, es decir, menos seno. Ponemos paréntesis porque no pueden ir dos signos sin un paréntesis por medio, menos seno de, vamos a poner el corchete porque vamos a poner otro paréntesis dentro, menos seno de 2x más 1 al cuadrado. Bien, ya estamos aquí, hemos hecho f', que era aplicando la regla del coseno, es decir, menos seno de f por f'.
es lo que nos falta ahora. ¿Y f', qué es lo que tenemos que derivar para sacar f' aquí? 2x más 1 al cuadrado. Por eso volvemos a la regla de antes, que es la de la potencia. Es decir, a, que en este caso sería 2, porque ahora lo que vamos a derivar es esto, sería 2 por 2x más 1 elevado a el exponente menos 1, 2 menos 1, 1, ya no lo pongo, por la derivada de 2x más 1, que sería 2, y la derivada de 1 es 0. Luego, que me quedaría así. ¿Eh? Ahí tenemos lo que es la derivada de coseno a la cuarta de 2x más 1 al cuadrado. Y espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido, y nos seguimos viendo en los vídeos que iré colgando a continuación. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.